Esta conferencia comenzará a grabarse. A ver, vamos a ver aquí dónde estamos. Ahí. Eh, eh, bueno, yo no puedo verme, ¿ustedes me pueden ver? Ay, ¿qué era ese? Sí, antes yo sí me podía ver. A ver, ahí está, ya, ahí ya me puedo ver. Bueno. eh, no me puedo ver como antes. Realmente me gustaría verme como antes, pero ya me veo más. A ver, déjame ver algo acá, déjame quitar esto, se me está olvidando. Bueno, vamos a empezar con la sesión. Bienvenidas. Esto es divergencia transdisciplinaria. Y nada más déjenme hacer esto. Listo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la sesión de hoy. Eh, mm, Han estado cambiando aquí la plataforma, entonces por eso me he descontrolado. Entonces, bueno, pues vamos a ver, sí, ahí sí me escucho, ¿no? Pues vamos a empezar. Eh, ok, pues yo no me veo así grande como antes, pero ahí sí sale mi camarita, aunque está pequeñita. Pues bueno, tenemos para el día de hoy un mate. Ah, no va. La clase va a ser cómo hacer un mate. Mm, ahora sí, perdón. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy es eh, la segunda clase muestra del modelo de clínica transdisciplinaria. Entonces, ustedes ya tienen una sesión ahí atrás que, ahora fíjense lo que vamos a hacer, ya quité ese, pero lo que quiero hacer es compartir ahí les va, este mismo, ¿no? Que es el que ustedes habían estado viendo la vez pasada, sobre el primer modelo, digámoslo así, ¿no? Es el primer modelo. Se me olvidó cómo estaba aquí aquí era, ¿no? Mm, sí, bueno, realmente pensé que esto estaba resuelto, pero no es así. Ahora resulta que no puedo elegir estas herramientas. Bueno, este sí es un problema. Ahí tengo otra lámina. Quiero usar esta. A ver si acá se puede. Ah, ya lo vi, ya está ahí. Ok, entonces tenemos esto y ya nada más es aquí. Aquí está. Muy bien. Ahora sí,
Disculpen, estamos haciendo unos ajustes. Eh, Poner esto así. Listo. Fíjense, tenemos esa figura ya gloriosa, por ustedes conocida, el medio toro, ¿no? Teníamos aquí su bordo y habíamos hablado de estos como niveles, ¿no? Un nivel de cuerpo, ¿sí? Este, vamos a decir otro nivel emocional, que está acá mismo. El nivel acá, quedaría acá mismo, ¿sí? Y vamos a hacer otro que era el nivel cognitivo, ¿no? Que es este verde que se ve aquí, ¿no? Ahí, bueno. Este no era muy buen color. Este creo que sí es mejor color. Este, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de que se me vaya, porque la vez pasada, pues, bueno, este modelo es lo que hemos trabajado mucho es estarlo comentando, ¿no? No, realmente no hay como una exposición esquemática. En algún curso de filosofía del lenguaje sí lo hice así esquemático y bueno, pues, pero porque era para otra cosa, pero realmente con las especialidades creo que funciona mucho más bien estar como comentándolo, ¿no? Entonces, fíjense, eh, perdón, ahí va. O sea, tenemos este primer nivel, ¿no? Ah, ¿dónde está esta? Ahí está, ¿sí? Tenemos este nivel, ¿sí? El nivel corporal. Tenemos este nivel, que es el nivel emocional. Tenemos este nivel, que es el nivel cognitivo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que había una especie de cuerpo uno, que sería esa zona, emoción uno, cognición uno. Luego aquí estaría cognición 2, emoción 2 y cuerpo 2, ¿no? Pensando que es una figura con entrada y salida, ¿sí? Por ejemplo, versus, ya nada más para repasar, ¿no? Versus el modelo tradicional que supone, por ejemplo, el del inconsciente como la punta del iceberg, ¿no? Que supone que es como una montaña, ¿sí? O la propia pirámide de Maslow también, ¿no? Que ahí puede quedar. Que supone, digamos, la pirámide de Maslow supone que es un ascenso y llegas a la autorrealización y ya, ¿sí? O sea, es como que te quedas en la autorrealización. O sea, te tendrías que quedar como en la autorrealización y digamos las otras escalafones, ¿no? Son inferiores, en necesidades físicas, qué sé yo, y llegas ahí, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, pues cabe señalar que esa mirada no, o sea, queda corta porque pues supone como que te tienes que quedar en ese estadio de autorrealización lo más que puedas y si bajas es como que contraproducente o qué sé yo, ¿no? Y el otro del de Freud, bueno, que no es de Freud, sino que sí lo han dicho, el de la punta del iceberg, es más bien así, ¿no? O sea, que supone que hay un lugar recóndito que sería el pasado, los traumas y según esto el inconsciente, y que solo hay un lugar como en donde sale la superficie, ¿sí? Pero pues que hay como una especie de como de cosa oculta, ¿no? Como bloqueada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería como que algo entra, pero ahí se queda. O sea, ya no hay este paso de salida, ¿sí? Y entonces lo importante, para ir repasando, como dije, es tener en cuenta esto, ¿no? O sea, que el modelo es entrada, ¿sí? Y acá salida, ¿sí? O sea, siempre hay respuesta. Esto es así para anotarlo en en la pizarra, por supuesto, que acá la tengo, ahorita se las enseño. Ahí ya ve a Isa, como ya conoce más o menos el mecanismo, ya sabrá bien que aquí lo tengo, aunque en realidad, ahí está, que aquí lo tengo, ¿no?
que sería aquí estaría como una primera. Ahorita se los enseño esto, nada más lo estoy haciendo acá. ¿Dónde estés? Ahí está. No. Ah, no sé por qué no se cambia de color. Eh, a ver ahí. Ay, bueno, creo que lo vamos a dejar así. Esto, esto. Ahí está uno. Ah, es que me cambiaron. Bueno, entonces fíjense eso. O sea, siempre hay respuesta, ¿sí? Nunca hay una cosa como que solo reciba y me la quede. Cuando la gente puede decir esos casos, ¿no? Y cuando te quedas callado, Javier, bueno, ese silencio es una respuesta. Aparte, a un nivel meramente corporal, ¿sí? Siempre se responde, ¿sí? O sea, siempre habrá una bioseñalización gestual con la que yo contesto lo que me está pasando, aunque no diga nada. O sea, no crean que por no decir ninguna palabra es que uno se lo queda. Siempre lo dices, ¿sí? O sea, siempre respondes. No haya como que se queda, ¿sí? Ahora que la respuesta pues, es muy rudimentaria, pues eso es el problema, pero no es que no contestes. Entonces, pues, tengan muy en cuenta eso también para hacer devoluciones terapéuticas, mirar cómo contesta él o la consultante, ¿sí? Para desde ahí como poder devolver de que, bueno, pues al menos respondes, ¿no? Malo sería no, pues, no decir, como que no responder, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegara una persona con un problema de que le cuesta mucho decir las cosas, ¿no? Hacerle ver que sus silencios o no decirlas también es decir. Entonces ya no tiene nada que perder porque de todas formas está no diciendo algo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería más en términos de intervención. Ahorita voy con ese rollo de los beneficios, que es lo que realmente eh, se plantea para la sesión de hoy. Pero bueno, esto es importante, ¿sí? Ahora, sumado a que en el caso, ahora sí no sé cómo se lee, a ver, ahí está. En el caso, acuérdense, tenemos entonces los tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles? Cuerpo, ¿sí? Nivel uno cuerpo. Nivel 2 emoción. Nivel 3 cognición, ¿no? O pensamiento, creencia, etcétera. Entonces, esos son los tres niveles que hay que tener como muy en cuenta. Y lo que quería agregar para hoy es, digamos, los tres niveles a los escenarios que nos conducen. ¿Ok? Por ejemplo, este escenario uno, vamos a decir, ¿no? del cuerpo, los esquemas corporales, tanto de recepción como de acción, ¿no? Como de respuesta, ¿sí? Nos remiten a lo que le vamos a conocer como el imaginario,
¿sí? O la imaginería, en términos más de intervención o incluso hasta en términos más gestálticos, se conocería más como la imaginería, en términos más psicoanalíticos como el imaginario, ¿sí? Entonces, es importante ubicar eso porque es ese primer nivel del cuerpo, ¿sí? Las imágenes. Entonces, por ejemplo, yo ya les decía la vez pasada, ¿no? O sea, las imágenes en realidad se hacen de experiencias sensoriales. O sea, tipo, yo siento algo, huelo algo, veo algo de los sentidos. Experiencias sensoriales es porque es de los sentidos. Yo siento algo del mundo y mi cuerpo va a crear como una imagen, pero no es una fotocopia, no es una fotocopia de la experiencia sensorial, sino es una especie eh, de traducción de esa experiencia y queda en términos de imagen, ¿sí? En términos, piénsenlo como una distorsión, como una película distorsionada de lo que sintió la persona. Entonces, fíjense cómo ya ahí ya entramos en toda esta complejidad a propósito de una teoría cognitiva de la distorsión, ¿sí? O sea, cómo no podemos percibir tal cual las cosas. La experiencia es una, por ejemplo, tomar un mate o tomar una sopa, ¿sí? Pero digamos, la imagen que va a quedar pues o sea, no hay una imagen natural de esa sopa que comí, por así decirlo. O sea, no hay una imagen única o mejor o pura de ninguna experiencia humana pues, en el mundo, ¿no? En una interacción ya más acotado hacia nuestro modelo, no hay como que una forma de sentir la experiencia correcta o verdadera o pura, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, que abandonemos la idea de la pureza, de una pureza fenomenológica, de como una experiencia pura, de una ontología verdadera, ¿sí? O sea, es más bien como que todas personas como sentimos, ya hay un acto de traducción de lo que llegó de fuera a como lo sentimos, se traduce y eso se almacena en el cuerpo a modo de imagen, ¿sí? Y ese es el primer nivel, las imágenes del cuerpo, ¿sí? Que es con lo que recibimos, con lo que sentimos y con lo que contestamos en un primer nivel, ¿sí? Entonces, si regresamos a esta figura, podremos ver así también esta otra que está acá abajo, ¿no? Un primer nivel, que sería ese nivel de cuerpo, ¿sí? Al cual posteriormente se le superpone, ¿sí? Otro nivel, ¿sí? Que es el nivel de las emociones, ¿sí? Pero fíjense cómo este primer nivel de cuerpo pues, es más grande, ¿sí? Entonces, fíjense, la base de la experiencia humana no es cognitiva, ¿sí? O sea, por eso cuando dicen, date cuenta, toma conciencia, pues realmente no es lo más importante como que la conciencia o el darte cuenta, porque ¿qué sería lo más importante? Pues el cuerpo, ¿sí? O sea, estos esquemas corporales, ¿sí? Trabajarlos. O sea, en términos cuantitativos o como decía Freud, en términos económicos, pues fíjense cómo es más importante trabajar el cuerpo, ¿sí? Porque acá encima de las emociones pues está otro nivel todavía más pequeño, que ya serían las cogniciones, ¿no? Que lo estoy poniendo así como CG. Bueno, de eso que ahí se entienda, pero pues, lo que importa es que entiendan el concepto, ¿no? No lo que, pues, no esas figuras que de hecho son bastante malas, sino que entiendan o sea, la parte conceptual. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están esos tres niveles, ¿sí? Y obviamente, anclado a lo que ya dije, estoy intentando de integrar, ¿sí? O sea, con una curva, ¿no? O sea, porque estaría pasando así, o sea, entra y sale, ¿sí? Pero entonces, tenemos esos tres niveles, la parte corporal es la que manda, un siguiente nivel, ¿sí? Más corto, la emoción, y el nivel más pequeño, curiosamente, es lo cognitivo, ¿sí? O sea, los pensamientos, ¿sí? Entonces, la primera, no hay dos cosas. El cuerpo pues, es la parte más grande, más importante, ¿sí? Y hay otra cuestión.
esas imágenes corporales, en realidad, no necesitan algo así como inteligencia, ¿sí? O dicho de otra manera, la inteligencia de esas imágenes corporales es generar coordinaciones tan finas que se revelen o se presenten como automatismos, ¿sí? Que a la cognición, a la conciencia se le muestran como automatismos, pero que en realidad son imágenes coordinadas, ¿sí? Como a la perfección. Entonces podríamos decir que los órganos del cuerpo, lo sensorial humano, se mueve con imágenes, ¿sí? Coordinadas, ¿sí? Esa es su inteligencia. Fíjense esta gran paradoja, ¿no? Que la inteligencia es no pensar, ¿sí? Esto es fundamental, ¿eh? Tan fundamental que lo voy a poner. Ahorita les muestro mi pizarroncito. Diríamos, ay, vamos a ponerle la, es que como no se ve es ahora ya me lo pusieron más difícil, ¿eh? Aquí está. Tengo que ver cómo cambio eso porque no lo estoy pudiendo. De hecho, hasta ahí se escribió mal. Ay, bueno. Bueno, estaba mal escrito, pero como ahorita no puedo cambiar las letras, me voy a tardar en corregir. Entonces, bueno, ahorita se los enseño, pero eso, fíjense, la inteligencia de no pensar, ¿sí? Entonces, el cuerpo es el primer nivel de la experiencia, primer y último nivel de la experiencia humana, no piensa en el sentido de que no piensa conceptualmente, piensa con imágenes. Ese es el imaginario, ¿sí? No necesita de conceptos, ¿sí? Necesita de imágenes interconectadas y eso va generando que el cuerpo se conecte, se coordine y entonces funciones como la respiración o cualquier función del cuerpo, caminar, digerir, etcétera, no son procesos automáticos, son procesos muy bien coordinados y, digamos, dan pauta posteriormente, ahora sí, a la cuestión en un segundo nivel, la cuestión emocional, ¿sí? Que la tendríamos por acá, ¿sí? Entonces, inicialmente da paso a el cuerpo, esas imágenes coordinadas, ¿sí? Dan nacimiento a lo que serían las emociones, ¿sí? Entonces, las emociones que serían, pues ya son experiencias, ¿sí? Ya son imágenes coordinadas, ¿sí? A partir de, aquí es un factor súper importante, lo que Freud conoce como el principio de displacer, ¿sí? Entonces, eh, digamos, se van coordinando imágenes en función de todo un proceso súper complejo de reducción de displacer, dice Freud, ¿sí? ¿Por qué dije súper complejo? Pues porque toda la complejidad de eso básicamente es que evitar reducir el displacer, de entrada puede sonar básico, pero realmente es muy complejo porque qué es placentero o qué no, ¿sí? Es toda una discusión epistemológica, ¿sí? Que sucede en cada ser humano, ¿eh? O sea, no hay algo así como que la experiencia ideal, por eso es que empecé diciéndoles que no había como la experiencia pura. Toda experiencia es un acto de distorsión de la fuera del mundo, por así decir, ¿sí? Por eso cuando dicen, conecta con tu verdadero interior, tu yo puro y eso, pues el yo puro sería una colección tremendamente fragmentaria de la otredad, de la fuera, ¿sí? El yo puro, pues, es algo como que difícil como de conectar, ¿sí? Difícil pues, de conceder, ¿no? Entonces, por eso estas psicologías esencialistas, ¿no? De la esencia del yo, etcétera, pues pueden ser como que, bueno, o sea, suena interesante, suena poético, suena bonito, pero ya realmente en términos de intervención no es muy aconsejable, incluso ni, por ejemplo, en mindfulness, ¿no? Que podría ser como la corriente más
o la especialidad más acercada a estas ideas de la pureza y sé tú mismo, qué sé yo, pero realmente o sea, ninguno, el modelo no considera, ojo, no es que digamos que eso no existe o que no sirve, no, o sea, simplemente no considera, y estamos argumentando por qué no considera por ejemplo, la experiencia del yo puro, yo auténtico, ¿no? Porque lo más nuclear del yo son imágenes fragmentarias del mundo terriblemente difusas para esa conciencia, ¿sí? Entonces, diríamos también, lo más nuestro es lo menos nuestro, ¿sí? Esa podría ser otra paradoja, ¿sí? O sea, y la voy a bajar. Acuérdense, yo pues bajo frases para luego venderlas o tirarlas de freestyle en el subterráneo. Ah, no va. Este, eh, ahí está, ya la puse. Sí, sí, ahorita yo les enseño esto que estoy diciendo acá. Está un chavo haciendo un mural en lo que doy la clase. Ah, no, ¿verdad? Lo más nuestro es lo menos nuestro, ¿sí? Digo, no solo porque son frases interesantes y paradójicas, es eso, o sea, sobre todo es por lo paradójico que las estoy trayendo. Porque nuestro entrenamiento se basa mucho en poder mirar la paradoja de las situaciones. Y otra vez lo escribí mal. Ah, no, ese sí lo escribí bien. De poder ver las paradojas de las situaciones. ¿Ok? Entonces lo que vamos a buscar es que poder ver, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, porque si lo reflexionamos, nada más poquito, porque si no se me va a ir el tiempo aquí, o sea, si un ser humano, ¿qué es lo más suyo? Desde lo que estamos planteando, diríamos, sus primeras experiencias, ¿no? ¿Sí? Pero esas primeras experiencias, como no tiene grandes recursos previos, no tiene cómo anclarlas, ¿sí? Por eso quedan difusas, quedan borrosas, ¿sí? Y son experiencias totalmente de otredad. Si lo vemos en esta figura de este que estamos poniendo aquí, vamos a hacer otra, ¿sí? Si lo vemos aquí, ahí está, ¿sí? Si lo vemos aquí, ¿sí? O sea, un ser humano así, un cuerpo recién nacido, pues, entra y sale directo, ¿sí? O sea, un cuerpo ya más adulto, pues podría entrar, luego acá le regresas, sube, requieren las emociones. Fíjense cómo es muy similar un recorrido de un cuerpo, ¿no? Como de un intestino, en el pensamiento, se más o menos como que, le da vueltas, luego acá las emociones ya medio y ya sale, ¡fum! ¿Sí? O sea, ese es en un recorrido más adulto, por así decir, ¿no? De como una experiencia. O sea, tiene muchos más esquemas con los cuales irlo como rebotando, interconectando, es un cableado muchísimo más elaborado. El del primer cuerpo, pues como no tiene mucho, pues es como una recta, ¿no? O sea, entra, sale, ya, ¿sí? O sea, no tendría mucho movimiento, es una experiencia como más plana, ¿sí? Fíjense de nuevo lo que decíamos la vez pasada, cualquier esencialista diría, no, pues esa es la experiencia pura. Pues no, porque realmente no tiene cómo reconocer ni siquiera que es una experiencia, ¿sí? O sea, esa es la paradoja de la experiencia, que necesitas experiencia para poderla entender, pero una vez que ya tienes experiencia, pues ya estás como muy interconectado con cosas que justamente no te permitirían saber qué hacer sin ella, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante entonces tener ese primer nivel. Ahora si quieren voy a abrir otra, ya que ya me gustó esto. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos en esto, ¿sí? En la cuestión del imaginario, ¿sí? Ahora vamos acá con la cuestión de las emociones, ¿sí? Ese segundo nivel, ¿sí? Entonces, las emociones, pues ese contenido,
digo, nada más para que lo podamos ubicar, no sea más sencillo, le vamos a llamar que son los afectos, ¿no? Las emociones, ¿sí? Ese plano del cuerpo es el plano del imaginario. El plano de las emociones es el plano de la afectividad, de los afectos, ¿sí? Y es importante señalar que esa afectividad eh, ya no sé cómo se... A ver, ahí está. Ahí la llevo, ¿eh? Que ese plano de la afectividad eh, las emociones, ¿sí? Como les decía yo, estarían como ordenadas en tanto más desde un criterio de placer y displacer, efecto tardío de la coordinación de imágenes del cuerpo, ¿sí? De tal suerte que o sea, ahí son dos cosas. Una es que lo que a ti te gusta o no te gusta, no es una cosa como que a todos nos guste, lo universal, ¿no? No es que a todos les tiene que gustar, por ejemplo, estimularse la boca, por así decir, ¿sí? O estimularse un diente, por así decir, ¿sí? Entonces podríamos, o sea, abrir una gran discusión de que pues, para todos los cuerpos vivos hay cosas como placenteras, pero en dado caso los umbrales de placer, ¿sí? Son diferentes, pero ahí eso nada más es el inicio. Lo realmente complejo es, por ejemplo, eh, el displacer de defecar en un baño público, ¿sí? O sea, esa ya es la complejidad freudiana. O sea, porque de entrada todos pueden decir, no, pues defecar genera placer, ¿sí? O como por decir, comer genera placer. Pero para que les quede claro que no sirve de nada ser universales, así como a todos nos gusta dormir, ¿sí? A todas nos gusta comer, a todas nos gusta, pues bueno, digo, no diría, bueno, pues para tener 3, 4 años, pues pensar eso, pues dices, bueno, ahí la lleva. Pero ya para un nivel mayor, pues realmente decir eso, pues no, o sea, mejor, no sé, no ve a caminar a la montaña, toca un instrumento, qué sé yo, o agárrate un libro de ciencias cognitivas, porque realmente, por ejemplo, eso de a todos nos gusta dormir, a todos nos gusta comer, a todos nos gusta, sí, como defecar, pues hasta ahí puede ser, pero ya realmente, ya puestos en una interacción, en como los esquemas previos, cada quien va generando sus umbrales de placer y displacer, ¿sí? Pues puede ser que a mí ni me guste defecar, que a mí solo me guste defecar en mi baño, que a mí solo me guste comer los tacos de Don Chucho, el de las carnitas, que a mí no me guste dormir más de 3 horas o 4 horas, ¿sí? O sea, realmente cosas así. O sea, esa es la experiencia freudiana de más ni menos, y lo voy a bajar. Estos son conceptos fundamentales, ¿eh? Nada más por eso. No es porque yo sea freudiano, o sea, yo, guácala. Este, eh, o porque haya sido freudiano, ¿no? No, 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 nada de eso. Este, el concepto de represión de Freud, represión sexual, ¿sí? O sea, el concepto de represión sexual pues, realmente es decisivo, puesto que nos devuelve, ahí está, ¿sí? Nos devuelve el hecho que, o sea, se puede como invertir por completo el placer. O sea, eso es lo radical en este caso para hoy, de la experiencia freudiana, ¿sí? Que algo que de entrada podría generar muchísimo placer, termina siendo como odiado o rechazado. Esa es la experiencia neurótica, es la experiencia del síntoma freudiano, ¿sí? Fíjense, o sea, es fuertísimo. Entonces, por ejemplo, digo, freudiano, ¿eh? No, no, yo no, freudiano. Este, eh, a la niña, como está enamorada de su papá, ¿sí? Entonces el papá, ¿sí?
se está dando unos besos con la novia porque ya se divorció de la mamá, para hacerlo más contemporáneo o más freudiano, con la propia mamá. Entonces, en vez de que la niña diga, me gusta mi papá, dice, odio a mi mamá, ¿no? O sea, es así muy básica freudiana, ¿no? Entonces, fíjense como una cosa que puede ser un sentimiento así de odio a algo, ¿sí? Eh, Quitamos esto de los papás porque pues puede que como que se escandalicen y tampoco se trata aquí de cómo hacer un despeñadero psicoanalítico, pero por ejemplo, es que está prácticamente en toda experiencia humana como quedó distorsionada por la represión sexual. Eh, que la represión sexual, ¿qué es? Pues la educación de estas sensaciones corporales, de estas emociones y de estos pensamientos, ¿sí? Es domesticar esa experiencia humana para que cierto tipo de esquemas sean los que, o sea, la propia persona, la propia cultura promueva, valore y otros no, ¿sí? Pero no quiere decir que sean mejores, cabe señalar eso. Entonces, por ejemplo, para no entrar con los papás, lo de la higiene, ¿no? Ese es un gran punto, o sea, de la represión, ¿sí? Lo que nos generaría más placer sería estar todo el día puercos y puercas sin bañarnos, ¿sí? Y como digamos, comiendo con las manos y lo que fuera, y nada, estando ahí botados en el suelo, tomando el sol y disfrutando de alguno que otro como chapuzón o digamos, tomando el aire, ¿sí? Este, y ya, no nos interesaría como de entrada mucho más, ¿sí? Eh, pero la represión sexual, esto de esa educación, que va domesticando este impulso que entra y sale del cuerpo, ¿sí? Entonces dice, no, pues, tienes que como procurar no ensuciarte, ¿sí? Y ahí vienen argumentos científicoides, ¿no? Porque no, pues la suciedad que te va a traer enfermedades, no sé qué, pero pues antes no se decía que era de la ciencia, era Dios y así, ¿no? O sea, realmente ahí damos cuenta de que no es la ciencia, ¿no? Es más bien un principio de normativización, decía Freud, de la pulsión. De hecho, ese es el nacimiento de la pulsión, porque si no serían como instintos, ¿sí? Que pues, no tienen mayor regulación, pero ya toda una regulación de los instintos ya serían las pulsiones, ¿sí? Que son instintos domesticados, la trief freudiana, ¿sí? Entonces ya las pulsiones ya no es, ay, quiero comer, ay, quiero dormir, ay, quiero defecar, ay, quiero tener sexo, sino ya realmente es, quiero dormir a tal hora con tal colchón, con mi pijama. Quiero hacer del baño solo siempre y cuando sea en mi baño. Quiero comer solo a mis horarios y la comida que me prepara mi papá, ¿sí? Entonces, realmente eso ya es la pulsión, ¿sí? Y en ese sentido, eh, fíjense cómo, mm, por eso es que yo decía que las emociones, también cuando dicen que las emociones naturales, pues ¿cuáles son las emociones naturales? El amor, dicen, ¿no? Bueno, o sea, realmente hay que dar cuenta de cómo se dan esas construcciones en cada persona, ¿sí? Porque no podríamos dar por default que hay sensaciones naturales o emociones naturales o pensamientos naturales, ¿sí? Todos, en dado caso, aunque hayan estado desde siempre, no importa eso. Lo que importa es ver cómo cada persona los ha ido configurando desde su propia historia. De ahí esa noción de la validación, ¿sí? Entonces, o sea, validar, partir de la realidad tal cual la trae la propia, o sea, los consultantes, no el terapeuta que empieza como a interpretar, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿sí? Entonces, cabe señalar que las emociones, o sea, están divididas, ¿no? En placer y displacer, ¿sí? Pero son cúmulos, no, o sea, de una emoción pueden salir varios pensamientos, no uno, ¿sí? Entonces, fíjense, no hay, eso también lo voy a escribir, pero déjenme pulir esto porque ahorita no estoy, realmente he de confesarles, no estoy pudiendo escribir bien. Es como si estuviera jugando fútbol lesionado.
Ahí está. A ver. Creo que esto sí lo puedo hacer. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? A ver. Perdón, me emociono. Es que es este regreso a las clases. Me tiene muy emocionado. A ver, esa no, porque no se ve. A ver. Ahora sí. ¿Qué les dije? Estábamos en este pasaje de las... sí. Estás, y todavía ni empezamos, ¿eh? Todavía ni empezamos. Pero es que realmente ya es un modelo que llevamos trabajando muchos años, entonces ya se da. No hay que forzar. No hay correspondencia entre emoción. Esto es transdisciplinariedad. De verdad, esto es psicología transdisciplinaria, ¿eh? Hay un posgrado en transdisciplina, psicología transdisciplinaria en Morelos, en la UAM, en la UAM de Morelos. Y el otro día ya me buscaron de que, oye, ¿qué onda? No hay correspondencia entre emoción y vamos para usar nuestro lenguaje y cognición. O sea, tal cual como lo estamos. Cognition. No. A ver. Ajá. No. A ver, ahora sí ya. Voy a ser serio. Es que parece que me tengo que concentrar. Ahí está. Me gusta, me gusta. Y borro esto. Ahorita se los enseño, ¿eh? No crean que van a decir, no, pues ha de ser choro, ¿no? Ahí está esto. No hay correspondencia entre emoción y cognición, ¿sí? Eso ya es ciencias cognitivas, ¿eh? Eso es pura transdisciplina ya. O sea, ¿qué querría decir eso? Que no hay correspondencia. Acuérdense, voy a cambiar de colorcito. Desde el modelo estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí. O sea, el pasaje de la emoción a la cognición, ¿sí? Entonces, decimos, no hay correspondencia entre emoción y cognición, ¿sí? Es decir, a una emoción le pueden corresponder varias cogniciones, ¿sí? Esto es fundamental porque fíjense como de este punto, que puede ser como una plasta, ¿no? Como que las emociones son como plastas, ¿sí? Como ese meme que ahora ha trascendido del Rafael de los Simpson, para quien fue fan de los Simpson, dice como que me siento feliz, contento, ¿no? Que ese es un clásico capítulo de los Simpson de un niño de la escuela que dice, me siento feliz, contento. Fíjense esa paradoja. Bueno, el niño Rafa de los Simpson sirve muchísimo porque realmente una emoción sería eso, ¿sí? Nosotros eso es justo lo que tendríamos que ver, por ejemplo, en las emociones, ¿sí? La parte, digamos, feliz, ¿no? No, dice, me siento triste, contento, perdón, ¿no? Porque feliz, contento pues, es igual, ¿no? Bueno, no sería igual, pero, ¿no? Me siento triste, contento, ¿no? ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ¿no? En esa maraña se contienen las energías contrapuestas. Eso sí lo sabemos en la formación de las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Pues lo sabemos porque pues, de entrada sabemos que si inicialmente la persona se querría ensuciar y luego se quiere, ¿no? Está triste porque no se puede bañar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabríamos que esa emoción tendría ese otro contenido de que por fin está pudiéndose no bañar, por ejemplo. Que eso es cuando se habla de la ventaja del síntoma, por ejemplo, de la famosa ganancia secundaria de un síntoma, ¿sí? Que de pronto un síntoma te permite poder hacer cosas que no te atreverías a hacer con la conciencia, como decir no quiero ir a trabajar, odio ese trabajo. Entonces me da un síntoma, me da fiebre y digo no puedo ir a trabajar. De hecho ya me van a correr, tengo que renunciar, estoy muy triste. Pero en esa emoción estoy muy triste, está la parte estoy harto del trabajo, estoy súper cansado, odio mi trabajo, querría salir, pero desde mi conciencia pues no, como que no me permito llegar a eso.
¿sí? Fíjense, estamos integrando fenomenología y gestal, cognitivas, ciencias cognitivas y psicoanálisis, ¿eh? Todavía no metemos tanto sistémica, pero fíjense cómo, y es que más que digamos, ay, miren cómo junta, o sea, realmente es lo que se necesita para entender la experiencia humana, porque pues la experiencia humana a lo mejor no somos lo más complejo ¿no? de la historia del planeta, ¿no? Pero pues tampoco podemos entender así como que con una sola teoría, sí, con un solo enfoque, ¿no? Esto es muy importante, no hay ningún mejor enfoque que otro, ¿sí? O sea, dentro de todos los enfoques sí hay unos mejores, ¿no? Pero ya si uno por sí solo no les va a alcanzar para entender algo así como la experiencia humana de forma desde la psicología, ¿eh? Este, Mejor pónganse a pintar, a hacer música, así podrían conectar quizás mejor que con una sola teoría psicológica, así como que hay, eh, perdón, solo con el psicoanálisis voy a entender toda la experiencia humana. Bueno, puede ser que el psicoanálisis sea de las mejores, al menos teorías, prácticas, es complicada, pero al menos sí de las mejores teorías, pero ni aún así, ¿no? Y pues, menos solo la gestal o menos la cognitiva, o sea, sí realmente hay que integrarle siempre con una postura de complejidad, ¿no? De ir ensamblando. Entonces, esto es muy importante, que de una maraña o vamos a decir mejor, creo que me gusta más la metáfora de una plasta, ¿no? Una plasta emocional, pues salen varias direcciones de pensamientos, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar muchas veces en las consultas? Que la persona lo va a traer también así como si fuera lo mismo, como si fuera esta figura de identidad. Emociones igual a cognición. Nosotros tendríamos que ir haciendo esto. ¿Cómo le llamamos a esto en nuestro modelo? Ya ese sí de intervención, la desgeneralización, ¿sí? O sea, la persona trae una emoción, me siento fatal, y hay que desgeneralizársela una emoción en diferentes cogniciones. Digo, ahorita lo estamos viendo como a nivel modelo, ya cuando se hacen ya las intervenciones con los testimonios, los casos, etcétera, queda clarísimo, ¿no? Pero aquí es fundamental esto, ¿sí? Porque fíjense, de esa maraña que está deteniendo esa persona, yo le saco varias rutas, ¿sí? Para que su experiencia pueda salir por varios lados, por así decir, ¿sí? O sea, que tenga más elementos, diríamos, más recursos, para que eso no solo quede debilitado, emocionalmente no quede todo centrado y pesado, sino que quede amplificado cognitivamente, y entonces ya desde ahí tenga más posibilidades para tener una respuesta, no solo que salga como tipo una catarsis, sino que salga con diferentes posibilidades de interacción, porque acuérdense que lo que más nos importa, ¿sí? Es la interacción, o sea, es esta salida, ¿sí? Que diríamos nosotros es hacer respuestas diferentes, ¿sí? O sea, eso sería lo principal, poder dar respuestas diferentes, ¿sí? Entonces, realmente, si ustedes me preguntaran, oye Javier, ¿y el modelo de esos 6 niveles que hemos identificado, ¿no? Acuérdense que aquí también yo la vez pasada les hacía este grafiquito que siempre me queda muy mal, pero bueno, aquí es importante, ¿no? Que ustedes reconozcan estas ¿no? Estas 6 zonas, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, el 3 y 4 son cognitivas, el 2 y 5 son emociones y el 1 y 6 son corporales, ¿no? O sea, si ustedes dicen, de esas 6, ¿cuál nos interesa más? ¿Sí? Digo, para comprometerme, para que no digan que no, diríamos que es la 6, ¿sí? ¿Cómo responde la persona? ¿Sí? Ahí hay otro concepto que pues no quería, digo, ya entrando en terreno, por ejemplo, vamos de una vez a ubicar el concepto de pragmatismo, que es el de la clase de hoy, para que no se nos vaya. Ubicarnos en el 6 es una postura de una psicología pragmatista o diríamos de una clínica pragmatista, ¿sí? El pragmatismo no lo pongan como lo ubica mucha gente que no ha leído filosofía, como que el pragmatismo es ser práctico. Bueno, sí, pero queda corto. Y también muchos el pragmatismo es como mucha gente así lo entiende y por eso hay que salvarnos de ahí, porque
realmente nuestro modelo pues sí tiene una inspiración pragmática, o sea, sí tiende al pragmatismo, a una psicología pragmática, ¿sí? El pragmatismo pues hay que rastrearlo, por ejemplo, en Sanders Peirce, ¿sí? En Sanders Peirce, y bueno, su escuela, que posteriormente, por ejemplo, está John Dewey, William James, Richard Rorty como los grandes representantes, y no es una línea, no es lineal, cada uno tiene como sus disertaciones. Entonces, bueno, ese es un pragmatismo. Hay mucha gente que lo asocia con Stuart Mill y el utilitarismo. Pues hay que decir, pragmatismo no es utilitarismo. Lo voy a poner acá. Acuérdense siempre, solo es para anclar la experiencia. Ah, no va. A ver. eh, Vamos a poner no. Pragmatismo no es utilitarismo. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí está. ¿Sí? Eh, Ahí está. Ahorita se las enseño, ¿eh? No crean que solo es para mí. Este, Pragmatismo no es utilitarismo, ¿sí? ¿A qué nos referiríamos con eso? A que el utilitarismo es como que sacar la mayor partida o la mejor tajada posible y apela así a una filosofía individualista, incluso como desde el egoísmo filosófico, que todas esas líneas son bastante interesantes, ¿eh? No se los reserven. Todo eso, por ejemplo, es en donde enseñan en estas escuelas de ciencias sociales como neoliberales, les enseñan todo esto tipo Harvard, pero pues, se les podría dar como desde un énfasis filosófico muchísimo más interesante, pero pues se valen de que la gente por lo general podría reaccionar así a decir, no, pues que saca tu mayor beneficio, es lo natural en la humanidad. Pues claro, ¿no? Que tú y tu familia estén mejor y principalmente ellos. Y todos dirán, pues claro, ¿no? O sea, los seducen con ideas afectivas y les venden principios cognitivos filosóficos. No sé si lo noten. Digo, nada más para anclar con el modelo. Este, entonces, en ese sentido, eh, realmente eso es el utilitarismo. Habríamos que ponerlo acá, el utilitarismo, y acá del otro lado el pragmatismo, ¿sí? Entonces, utilitarismo pues, es individualista, ¿sí? Quiere maximizar sus beneficios, ¿no? Lo que se llama el egoísmo filosófico, ¿sí? Y por lo tanto, el pragmatismo no. El pragmatismo incluso habría que agregarle algo que no lo puse ahí para el título, sino se iba a ver muy como que muy enredado, pero Roberta Milanese, una de las máximas influencias sobre todo en la especialidad de coaching, una discípula de Giorgio Nardone, ella es la que acuña el término coaching estratégico, que es el modelo base para al menos para trabajar coaching. Eh, Habla de minimalismo pragmático, ¿sí? Entonces el pragmatismo y tiene pues muchas connotaciones, o sea, realmente esto nos podría llevar varias sesiones, pero para también ser precisos, ¿no? Porque eso también es importante y es parte de nuestro modelo, ¿no? O sea, como que pues, o sea, fíjense, o sea, tenemos un espectro bien amplio para navegar epistemológicamente en muchos niveles y perspectivas y eso nos nutre siempre porque siempre hay como una referencialidad muy importante con esa carga epistemológica, pero a final del día nos permite regresar a la intervención, ¿sí? Y pues como decía Varela y Maturana, estar gatillando, ¿sí? Como relatigando mejor las devoluciones, las intervenciones que podemos hacer como terapeutas, ¿vale? Entonces, fíjense, para generar eso de ser precisas, yo dije aquel punto 6, estoy acá abajo en la parte inferior, ¿no? ¿Sí? Eso sería pragmatismo, minimalismo pragmático, ¿sí? Ojo, quédense aquí con esta noción del minimalismo, ¿sí? Minimalismo sobre todo se referiría ya, aquí ya estoy entrando en clínica,
Minimalismo, la menor cantidad de intervenciones posibles, ¿sí? Que también tiene que ver con duración corta. No quiero dejar la idea de lo menos posible de tiempo, no. Pero sí poco tiempo, ¿sí? O dicho de otra manera, a mayor tiempo de sesión, menores efectos clínicos. Esa sí queda. Y esa sí, eso sí va por ahí. Déjenme anotarlo. Si quieren les puedo cambiar aquí el pizarrón para que lo vayan mirando de una vez, ¿no? Porque si no me van a decir que qué onda este Isabel, Juan Antonio, esperando nombre, Silvino y Mago. Muy bien. Bueno, ya están tomando su clase, muy bien. Fíjense, esta. Esto es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo que no me habían visto. He estado haciendo esta tablita. Seguramente han de decir, yo me esperaba algo más voladón. Pero bueno, fíjense. Tendríamos aquí, ¿sí? Tendríamos aquí entonces la menor cantidad de intervenciones, ¿sí? Bueno, si no escribo así con algún errorcillo de ortografía es porque se me van, porque no logro ver. Pero bueno, aquí el punto es que ustedes entiendan qué quiere decir. Si ya no entienden ni qué quiere decir, pues sí, me dicen, por favor. ¿Sí? Ese sería minimalismo, minimalismo pragmático, ¿sí? La menor cantidad de intervenciones posibles, ¿sí? Y otro gran principio de minimalismo pragmático sería a mayor tiempo, menos efectos clínicos. Ese también, ese sí va así. Pocas veces yo me comprometo así a echar así fórmulas tan taquilleras, pero estas sí las tenemos así. De hecho, soy bastante cuidadoso. Eh, entonces, a mayor tiempo, ay, güey, a mayor tiempo, menores efectos. Ay, güey, perdón, Es que, ahí está, ¿sí? Ojo, ojo, ojo. Esas dos, se lo estoy poniendo, esto está en el marco del minimalismo pragmático. Ay, güey, ¿sí? Entonces, fíjense, eso pues, es minimalismo porque minimalismo apela a lo mínimo, ¿no? Que ustedes van a entrar pues en un lindo problema, por así llamarlo, porque van a tener muchas opciones de qué hacer, pero van a tener que hacer poco, ¿sí? Malo fuera a decir, bueno, pues tengo que hacer poco, pero no se me ocurre nada, peor. O tengo que hacer poco, solo se me ocurrió eso, pues nada más eso. Sino, más bien les pasa al revés, o sea, entran en un buen conflicto, que es, tengo mucho que hacer, sé por dónde irme, pero solo tengo que elegir poco. Así, esa situación es la holgada, ¿sí? Esa es la postura, digamos, ontológica. Ayer que me eché una plática de coaching ontológico, pues de ese que se critica mucho, ¿no? Yo dije, bueno, a ver, vamos a hablar de ontología y pues no tiene nada que ver la ontología, ¿no? O sea, Heidegger, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con el coaching ontológico. O sea, entonces, bueno, entonces no, pues, el de nosotros el de nosotros es coaching operativo, ¿no? Pero pues como que me pidieron como que acotara sobre coaching ontológico y dije, no, pues es que realmente eso que dicen los que coaches de ontológico, pues eso no es ontología, ¿no? Entonces, minimalismo, dejémoslo como que apela a la menor cantidad de, de intervenciones y una que se genere como una especie de efecto holgado en los terapeutas, que es, tengo mucho arsenal, ¿sí?
Piénselo en una metáfora de coach. Tengo un gran equipo, pero puedo ganar el partido sin todos mis jugadores, ¿sí? O sea, puedo ganar los partidos, puedo sacar adelante la sesión, ¿sí? Con solo algunas jugadas ya como muy hechas, ¿no? O puedo sacar una muy hecha y otra como improvisada, otra nueva, e ir generando 2, 3 jugadas, 2, 3 intervenciones por sesión y ya. A pesar, ya sé, o sea, podría ser 20 o 50, pero solo voy a hacer 2 o 3 y ya, ¿sí? También eso, o sea, eh, desarrolla una capacidad de toma de decisiones, de improvisación, ¿sí? Pero repito, lo más importante es que se da de una forma holgada, ¿sí? Se tiene que generar este efecto de que estamos holgados, no de que no sé ni qué hacer, ¿sí? Pues vamos a ver qué sale, ¿sí? O sea, no, sino todo al revés, ¿sí? Vamos a hacer poco teniendo mucho, ¿sí? Entonces, bueno, realmente pues es como que ustedes empiezan, ¿sí? A lo mejor tienen ciertas cosas, pero pues tienen que hacer poco, entonces van como que al ras. Y van avanzando con la especialidad y van teniendo más cosas por hacer, por hacer, por hacer, y siempre son las intervenciones mínimas, ¿sí? Entonces, realmente ese es el efecto de crecimiento, no es vas aprendiendo más y vas haciendo sesión más larga, más larga, más larga y vas metiendo todo lo que vas estudiando, no. Siempre son intervenciones mínimas, siempre, ¿sí? Incluso cuando lo veamos en intervenciones en crisis, pues entre más en crisis esté alguien, no, a ese sí no es una regla taquillera, pero por lo general sí, más en crisis la intervención tiene que ser como que más baja, ¿sí? O sea, tiene que ser menos y tiene que ser como que una intervención que busque menos, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo veremos en su momento. Por ahora estamos solo en el minimalismo y ya me voy a lo de pragmático y me voy a lo de los beneficios, si no, ya no nos va a dar tiempo. Pero bueno, al menos retomamos lo del medio toro. Eh, Ahora, el pragmatismo, que acá ya lo tenía, no es utilitarismo, y para que lo repasen, bueno, quedó como de una raíz cuadrada, ¿no? Para que lo repasen, ¿sí? Ahí está todo lo que hemos estado viendo hoy. Perdón. Ahí. Entonces, ahí queda Ay, otra vez salió. Eh, y el pragmatismo, ahora si quieren, si nos regresamos a Qua, nos regresamos donde estaba ¿dónde está Está aquí. A ver, ahí estamos ya, estamos al aire, ahí está. El 6, ¿no? Les decía que este lugar 6 es así como que la representación de nuestro modelo, ¿sí? Este es súper importante. Bueno, sí, esta creo que es la parte fuerte. Ojo, saquen su libreta, su videocasetera, díganle a su mamá que les grabe. Eh, el pragmatismo, esta entrada 6, fíjense, lo voy a escribir en el otro pizarrón, ahorita se los muestro, pero para que no se me... Eso nosotros ya le cambiamos, pero originalmente así va a aparecer. En los libros así lo van a encontrar. Bueno, en los libros que nosotros leemos, porque tampoco es que... Experiencia, ¿sí? Emocional correctiva. Hemos dicho que este concepto no es muy afortunado porque es confuso, pero a eso es a lo que apela esto que voy a explicar, ¿sí? Entonces, bueno, así es como se conoce. Realmente el nombre es oscuro, es confuso, ya lo dije. Experiencia emocional correctiva, ¿sí? Ahorita lo ven en el pizarroncito. Pero no importa tanto los nombres, acuérdense. De hecho, yo diría no importa. Lo que importa son los conceptos, o sea, que entiendan la lógica de lo que se está diciendo, no tanto cómo se llaman las cosas. S6, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, S6, que ya habíamos hablado la semana pasada, que sería la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, guardar silencio. O si lo cambiamos, puede ser gritar, ¿sí? Entonces, nuestra intervención se clava en S6. Podemos hacer de cómo escuchas lo que te dice,
qué sientes cuando te lo dice, qué piensas de lo que te dijo, qué es lo que haces después de lo que te dijo, ¿no? O sea, qué es lo que piensas después de lo que te dice, cómo le contestas, ¿no? O sea, como que cuáles son las emociones que tú conectas cuando vas a contestar y sobre todo, ¿no? Cómo le contestas. No qué, bueno, sí, pero cómo le contestas, ¿sí? Dice Paul Watzlawick que la terapia sistémica se mueve en los cómo, no en los porqués. Eso es importante. No soy muy dado a ese tipo de comentarios, pero sí me parece pertinente para hoy. Fíjense, y nada más así, ya sea Freud, fenomenología, Watzlawick, Husserl, o sea, apenas así, ¿eh? Entonces, si tu respuesta se dice le grito, ¿sí? Dice, bueno, el terapeuta hace la prescripción, le dice, no, pues te voy a pedir que guarde silencio. Ahora cuando te va a decir guarda silencio, no le gritas, guarda silencio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre le grita, ¿sí? O otra de que a lo mejor ese es hacer lo contrario, ¿no? Le gritas, te callas. Pero hay otra que es hacer diferente, o sea, le gritas, le preguntas que cómo le fue en el colegio, ¿no? Entonces, cuando no le grita y le dice cómo te fue en el colegio, ¿sí? Y en este caso, pensémoslo así, ¿no? O sea, está así, ¿no? Ya que está la otra persona también, ¿no? Entonces contesta y contesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando le dice, ¿cómo te fue en el colegio? Escucha, ¿sí? Ya lo que recibe la otra persona acá en uno, ya es totalmente diferente. Digamos, ya lo desarmó, ¿sí? Entonces, si nos atenemos, vamos a aprovechar aquí. Antes, pues bueno, cuando no tenía la tecnología, bueno, aún así la tecnología genera, no se crean, este, como en este momento. A ver, según yo, ya. Ahí está, según yo ya. No. No. A ver ahí. Ahí está. Bueno, ahí nada más denme una semanita más o dos y ya. Entonces, es que me cambiaron toda la jugada, ¿eh? A ver, a ver. Ahí, ahora sí ya va, ¿eh? Ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿No? Tenemos aquí la persona, ¿no? Entonces, cuando llega la respuesta, le dice, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Sí? Supongamos que el recorrido que hacía siempre para pelearse era ¿no? Y aquí responde, ¿no? Y así le grita, ¿no? Esa respuesta. Cuando la persona, por ejemplo, el papá no le dice, otra vez, sino dice, ¿cómo te fue en el colegio? No, justo no estén activando aquí, está activando acá, ¿sí? Entonces ya está abriendo todo un nuevo recorrido de experiencia que estaba virgen, por así decir. Y diríamos, no está virgen, más bien va a conectar con cuando, por ejemplo, salían a jugar fútbol y se la pasaban muy bien, va a activar ese camino que había sido el de una solución intentada. Por ejemplo, cuando hablamos de soluciones intentadas, podríamos decir que lo empieza a solucionar y lo deja hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, se retoma la solución intentada y aquí se le pide una variación, que se pueda hacer otro camino, y entonces se encuentre una respuesta diferente. Pero retomando esta parte, como ya el papá ya le dijo, ¿cómo te fue hoy en la escuela? O sea, ya rompió desde el inicio, ¿sí? Pues decir, está aquí, esto, ¿no? O sea, como ya empezó por otro lado, ya desbloqueó todo este programa, ¿sí? Y entonces está abriendo, como ya dije, está abriendo acá un nuevo camino, ¿sí? O retomando un camino que ya era exitoso, de cuando se la pasan bien, de cuando hablan. Y entonces eso no es nada más como se la pasan bien, sino son
emociones de cuando se la pasan bien, pensamientos de cuando se la pasan bien, emociones de respuesta de cuando se la pasan bien, ¿sí? ¿Y cómo lo hicimos? Solo pidiéndole, le dices algo diferente o respondes algo diferente, ¿sí? Y el decir o responder algo diferente, que es la entrada 6, hace que se reajuste todo el otro proceso, sin ni siquiera haberlo explorado a detalle, ¿sí? Como desde, por ejemplo, desde cuándo, cuáles son las emociones que tú sentías cuando estabas joven, que te hacían que tu papá no sé qué creencias has tenido de él, pero oye, mira, date cuenta que no son esas también, ¿no? O sea, ese es el camino largo y complicado, porque no, o sea, como se pueden, nos metemos a la ruta rígida, moverla de ahí puede ser como más difícil desde el date cuenta, tal, ¿sí? Digamos, esas rutas rígidas, a ver si voy a abrir una aquí, pero le voy a intentar quitar esto. A ver, ahora sí vamos a hacerlo sin la, ¿sí? Por decir, ¿sí? Está la figura, ¿no? Entonces, está esa ruta, ¿sí? Si yo le quiero hacer desde date cuenta, es complicado, ¿sí? O sea, es más complicado, ¿no? Entonces, más bien es lo de la respuesta diferente para instaurar un nuevo camino, ¿sí? Que abra por completo o que retome una ruta ya exitosa, por así decir, ¿sí? Entonces, ¿ese cuál sería el camino de las prescripciones? Que al final de la sesión yo le digo, vas a responder diferente y le indico, ¿sí? No nada más como que le digo, respiras 3 veces y contestas con amor o algo así. No. O sea, tiene que ser como más dirigido y disparatado, ¿sí? O sea, no tiene que ser algo como esperado así de no, te das cuenta que es tu hijo y lo amas y entonces le hablas con amor. No, ese parece, o sea, como que, o sea, sí, no podemos coincidir y se oye muy bonito, pero realmente no, eso no sirve mucho a nivel inconsciente de las personas, porque acuérdense que nosotros trabajamos con el inconsciente ericksoniano. Tuve un lapsus y iba a decir freudiano, pero no es freudiano. Teóricamente sí lo usamos, pero en la intervención utilizamos el inconsciente ericksoniano. Entonces, realmente, como sabemos muy bien, porque éramos de psicoanálisis y luego sabemos por el ericksoniano, curiosamente, si tú le dices, haz algo, tipo una orden, aunque se lo digas gestálticamente con amor, es más difícil que lo haga la gente, ¿sí? Se lo tienes que distraer su atención con una prescripción extraña en donde no se dé cuenta que está haciendo algo diferente, ¿sí? ¿Sí? O que se dé cuenta, pero más desde otro plano que no sea sus emociones, sus pensamientos de siempre, de por qué odia, no sé qué. No, eso ni lo tocas, ¿sí? Con prescripción, ¿sí? Ahí está. Y la otra, pero esto es al finalizar una sesión, ¿sí? Esto es para finalizar, ¿sí? Esta es una. Y la otra es la reestructuración, que ese es durante la sesión, ese sí es una devolución propiamente, ¿sí? Entonces, oye, ¿qué me dirías de que el que te hayas peleado con tu papá los últimos 2 años ha sido su extraña manera de comunicarse y darse afecto? ¿Cómo ves eso? Porque acuérdense, esto que estamos viendo acá, ¿sí? O sea, el nivel de los afectos, afecto 1 y afecto 2, no quiere decir que los afectos sean amor y todo bonito, o sea, afecto es enojo también. Entonces, que el que te hayas peleado diario como un ritual a diario con tu padre, es la extraña manera en la que se dicen te amo. Esa funciona mucho con parejas también, ¿sí? Esa es su extraña manera de decirse te amo o de intercambiar afectos. ¿Cómo ves eso? ¿Sí? O sea, le está reestructurando, ¿sí? Entonces, fíjense también, guardaría un poco, o sea, la reestructura, pues ese es un arma lingüística, ¿sí? Pero, neta, esa sí es un arma, ¿sí? O sea, porque de alguna manera, fíjense cómo sí está retomando como toda la ruta, ¿sí? Pero le está retomando como desde otro nivel que la propia persona no había sido capaz de ver. Y, o sea,
los terapeutas nos quedamos con expectativa. ¿Cómo lo ves tú? Porque no es decir, date cuenta, con tu papá te hablas también con afectos. No lo puedes reconocer, pero también se están hablando, peleándose. Date cuenta. Y ya pues el cuate dice, órale, pues no la veo, no, pues quién sabe. Bueno, sí tienes razón, terapeuta. Sí, yo soy muy listo, ¿no? Pues no, eso no sirve. El date cuenta, el insight no sirve. La interpretación no sirve. Debe ser una reestructura del tipo, ok, entonces no está todo por la borda, sino que curiosamente, cada que te peleas con él, es como si su forma única en la que creen que se pueden relacionar, ya que si se pone a hablar de otras cosas, podría ser que no fuera tan fructífero el encuentro como pelearse, o cómo lo ves tú, o yo no entiendo nada de psicología, soy un amateur, ¿sí? Cuéntame más. Entonces, fíjense, de alguna manera, si lo devuelvo así, sí estoy considerando como de alguna manera la ruta, pero no punto por punto, no tomándomela como en serio, por así decir, sino devolviéndole cómo esa ruta en realidad no solo es conflictiva, sino también tiene otro lado que es de comunicación, que es lo mejor que han podido hacer para mantener su relación, ¿sí? Entonces, ¿qué me dirías de qué es lo mejor que han podido hacer hasta el momento para mantener su relación? ¿Sí? Cuéntame más, por favor. Entonces, eso se valida, no lo estoy interpretando, ¿sí? Entonces, bueno, eso va por ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es pragmático, porque al trabajar esta zona de respuesta y moverla, o devolverle este proceso, pero no punto por punto, sino como es tan pragmático que es un poco como decir, pues ni siquiera lo tendrías que cambiar porque por el momento es la forma en la que te puedes comunicar. Es la mejor forma que tienes de comunicarte con tu padre. Entonces, más vale que no le movamos. No vaya a ser que ya ni siquiera es. Ahora te voy a pedir que te pelees con él. Fíjense, inconsciente ericksoniano. Cuando el terapeuta le pide que se pelee, ya arruinó por completo la experiencia sintomática. ¿Sí? Diríamos, pase lo que pase, ya va a ser una subversión, ¿sí? Va a ser un movimiento, una variación de esa interacción, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy importante, tenerlo en cuenta, esta dimensión pragmática, ¿sí? Por eso es que ubicamos la sesión de hoy, pragmatismo y beneficios, ¿sí? No solo por lo que ya dijimos del minimalismo pragmático, sino por esto, porque trabajamos con devoluciones, ¿sí? Acuérdense, aquí está el agujerito, aquí está el de respuesta, ¿sí? No tanto, o sea, sí tomamos en cuenta qué sucede en el tubo, ¿sí? Pero sobre todo tomamos muy en base cómo contesta y cómo responde, ¿sí? Y ahí sí ya estamos en enfoque sistémico, ¿sí? Porque si nos quedamos con las sensaciones corporales, pues decíamos como que un poco podríamos poner ya el psicoanálisis. Si nos quedamos con las emociones, pues seríamos gestal. Si nos quedamos con los pensamientos, seríamos cognitiva, ¿sí? Nos quedamos, consideramos este espectro, pero sobre todo, cómo lo dice, cómo contesta, estamos en sistémica, ¿sí? Y ojo, también hemos hablado del psicoanálisis lacaniano, cómo se orienta hacia el otro, hacia la otra edad. Entonces, pues, digamos, es avanzado también, nos sirve mucho, porque pues, el psicoanálisis lacaniano, de alguna manera, ni siquiera está considerando la experiencia de la persona como la principal, ¿sí? Sino estaría considerando la experiencia de la otra persona como la principal. Y esto también lo hacemos mucho, ¿sí? Como que pedirle a la persona que se centre en otra persona, no en sí misma, ¿sí? Y eso curiosamente le libera espacio para no ensimismarse en su síntoma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos eso,
Si van teniendo dudas, comentarios, por favor, escríbanlos en el chat. Ya estamos por terminar. Pero bueno, ahora fíjense, vamos a hacer algo, una última, a ver, en estos minutos. Y ya nos vemos la otra semana, ya es arranque. Fíjense, tenemos también acá los beneficios, ¿sí? Y tenemos una intervención que le llamamos la pregunta de escala, ¿sí? Y ya con esto terminamos. Ay, la escala, ¿sí? Lo voy a poner acá porque aquí pongo todo lo que, como que lo principal, ¿no? Ahorita se los enseño. Esto ya no se los enseño y esto sí ya es para mí. Ah, no va. La escala. Ahorita se las enseño. Ah, alguna vez no guardé. Bueno, la escala es una entrada que usamos para sesión 1. Se puede usar cuando sea, pero es muy de sesión 1. Yo antes la usaba mucho, así les pasa, ¿no? Que hay unas que usan mucho, luego las dejan de usar y así. Porque les digo, pues como es holgado, tienen mucho de dónde entrar, entonces no se necesita estar usando todo. La escala es del 0, en una escala del 0 al 10, donde 0 es fatal y 10 es excelente, ¿en dónde te ubicarías hoy? ¿Sí? O si le quieren meter lenguaje más estratégico, sería ¿en qué lugar localizarías a tu problema? Fíjense cómo ya se lo estoy externalizando, ¿no? Ya no eres tú el que está en el 0, sino es tu problema el que consideras en el 0. Entonces, fíjense, ahí ya estaría logrando condensar, sintetizar dos entradas, que es la externalización del problema. Tu problema está fuera de ti y la escala, ¿no? Entonces, puede ser. Pero bueno, el punto es que ponga una, ¿no? Una como un resultado, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces dice, no, pues me siento 3, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense, el que la persona diga que se siente 3 tiene como de entrada algo muy positivo, que es que nos da información sobre qué es lo que, como en dónde puede ubicarse como experiencia, ¿sí? No es que seamos de cuantitativo de, hay un manual, ¿no? O sea, de que, ay, pues dijo 3, entonces es 3, ¿no? O ¿cómo sabemos que no está mintiendo, ¿no? Como, ¿por qué no podría ser 6? No, o sea, eso no nos interesa, ¿sí? Acuérdense, pues, que se lo validamos. Bueno, pues está en el 3, ¿sí? Entonces, fíjense, a partir de esto, pues ya no solo tenemos ubicada la experiencia a partir de lo que la persona dice, pues sí, ¿no? Pero no es que vamos como a quedarnos con ese 3 como cuantitativo, lo vamos a trabajar de forma más estratégica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tendríamos una entrada posible que sería, ¿qué has hecho para mantenerte ahí y no haber bajado al 0, por ejemplo? Esa ya fue una, ¿sí? ¿Qué has hecho para no haber caído más bajo? Fíjense cómo estamos aprovechando esta zona que parecería como ya muy baja, pero le estamos aprovechando qué has hecho para no haber caído más, ¿sí? Porque, bueno, cabe señalar que pues, a nivel experiencial, a nivel fenomenológico, pues, lo que a alguien no le robaron la cartera, para alguien es un 6, para alguien es un 2. O sea, no, tampoco es que digamos cuál es la verdadera, ¿no? Como número que hay que poner a robar una cartera. No, o sea, eso es que eso no importa, ¿sí? Realmente eso no importa. Lo que importa es trabajar con esa experiencia de cómo está viviendo la realidad la persona y poderla desequilibrar. Eso es lo que se hace. Se focaliza, ¿sí? Cómo podemos desequilibrar esa percepción y devolvemos, ¿sí? Entonces, aquí fíjense cómo estoy maximizando este espacio
que parece que es como ¿no? Como que lo peor, lo estoy maximizando. ¿Qué has hecho para no estar peor? ¿Sí? Y aparece una figura fundamental que ya había salido en otras sesiones, muestras de las que hemos estado. Si a ustedes les interesa, están ahí en el canal de las otras especialidades. El empeoramiento, ¿sí? Que bueno, ese concepto ha tomado mucha fuerza, ¿eh? Nosotros curiosamente no hablamos tanto de empoderamiento, sino de empeoramiento, ¿no? No, creo que no entendiste bien, es empoderamiento, ¿no? No, nosotros hablamos de empeoramiento. Fíjense, ¿qué has hecho para no estar peor? ¿Sí? No, pues si comí, no, pues si fui a no sé dónde, no, pues no dejé de estudiar, no, pues sigo trabajando. Entonces ahí están recursos de la persona que yo tendría que devolver. Fíjense, esta ya fue una posibilidad de ese 3, ¿sí? La otra, obviamente, sería ya pues, lo que haría, podría hacer cualquiera, ¿no? ¿Qué necesitaríamos hacer para llegar al 4? Fíjense, aquí está el minimalismo pragmático también, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, es cambios mínimos, ¿sí? Incluso hay quienes juegan y dicen, no, pues el punto 5, ¿no? Para subir punto 5, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Obviamente, pues no te puedo pedir casi el 6, ¿no? O sea, el 5, ¿no? O sea, sería demasiado para ti, y más en esta situación, y después de 10 meses así. No creo ni siquiera que. No, punto 2, ¿sí? Nada más, digamos, las primeras horas de la mañana, ¿sí? Y ya con lo que les había dicho de la prescripción, le prescribe, ¿no? De que te levantas de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, vas a estar como si estuvieras en el lugar 4 de la escala, ¿sí? Vas a subir del 3 al 4. Solo de 6 a 9 a.m., ¿sí? Luego ya te puedes desplomar, pero solo de 6 a 9 te voy a pedir que estés en el 4. Ni un minuto más, ni un minuto menos. No se te ocurra ya luego que ya pasan las 9 de la mañana ya decir, no, pues ya me voy a seguir así todo el día en el 4 o incluso puedo estar en el 5. No, no, no. Te desplomas de nuevo al 3, ¿vale? Sí, fíjense, eso es lenguaje paradójico. Entonces, tenemos este cambio mínimo. ¿Qué necesitaríamos para hacer el 4? No, pues que ya me levante temprano. Ese sería el cambio mínimo que podría hacer. Y estudiar, ahora sí terminar ya mi materia que me falta. Eso sería lo mínimo. Bueno, y fíjense, también son pequeños cambios que inicialmente son viables, ¿sí? O sea, no es esta idea, fíjense, también se desvanece con nuestro modelo la idea de una clínica que quita por completo y puramente y la persona queda totalmente sin problemas, ¿no? Y como que limpia, ¿no? No, sino es más bien se van mejorando un detallito, o sea, detalles, uno que otro, ¿sí? Y a partir de eso se puede dar un desequilibrio mayor, o al menos ya se afianzaron esos 2 o 3 puntos, y ya con eso, digamos, es un avance modesto y suficiente, porque tampoco es que vamos a estar años en esa terapia, ¿sí? Entonces hay que cambiar eso es fundamental, o sea, cambiar esa idea de la clínica como ambiciosa a una clínica más modesta, pero que curiosamente muchas veces sí logra fines ambiciosos, pero no nos los planteamos de un inicio, sino que hay veces que se dan, hay veces que se darán, hay veces que no, ¿sí? Pero bueno, ahí tendría otra entrada, ¿no? Esta de como no solo hacia abajo, sino hacia un poco más arriba. Pero pues tendríamos otra, que sería decirle, oye, obviamente no lo vas a lograr esta semana ni en estas, ¿no? Pero pues, ¿cómo sería el 6? ¿Sí? O sea, ahí tenemos otra entrada, ¿sí? Entonces ya te está describiendo un escenario. ¿Qué tendría que pasar para que tú dijeras, ya estoy en el 6? ¿Sí? No, pues ya tendría más trabajo, yo hubiera acabado mi escuela, podría platicar mejor con mis hijos sin gritarles, ¿sí?
y podría volver a retomar una relación más de mayor provecho con mi familia, tipo, ¿no? Ahí ya va dando también estos, ¿no? Como puntos que pueden ser, bueno, a lo mejor haremos alguno, pero pues igual todos, pues no, o sea, era nada más para saber, ¿sí? Fíjense, esto que estamos diciendo de cuáles serían los puntos PP, eso en el modelo, todo terminó muy rayado, pero bueno, en el modelo es la imaginería, ¿sí? O sea, es esta zona, ¿sí? Que mira acá. O sea, en el modelo, cuando dices, no, pues, ¿qué eso del cuerpo? ¿Cómo, no? ¿Cómo trabajar las imágenes? Entonces, imagínate cómo sería sin el problema. Pues ya lo estás trabajando esto. Él te lo va diciendo, entonces va poniendo recursos que estaban aquí, se los estás llevando para acá, a la cuestión mental, ¿sí? Para que luego él los pueda como regresar y ya usarlos, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, eh, tendría que ver con el poder eh, lograr que que la propia persona ¿sí? Pueda conectar ¿sí? Con ese otro tipo de respuestas diferentes, ¿sí? Eh, y que le permitan hacer variar sus respuestas, que al mismo tiempo impactarían en la respuesta de la otra persona, ¿no? Y entonces ya se modifica la interacción, que eso es lo principal, cambiar la interacción, ¿sí? Ese es el punto uno, la interacción, y ya luego que ya que esto se logra, ¿sí? Pues ya vienen reajustes emocionales, mental, ¿no? Cognitivos, corporales, pero lo que estábamos diciendo era sobre la parte del imaginario, ¿no? Que está aquí, ¿sí? Que está aquí. Cuando tú le dices a una persona, imagina cómo sería, cuéntame, estás diciendo, a ver, hazme que hable esto, ¿sí? Que hable por aquí. ¿Cómo sería? ¿Sí? Todos estos, me imagino que está, ¿dónde tenemos ese acervo de, de formas distorsionadas o alternativas de conectar eh, imágenes o por decirlo como visibilizar posibilidades en el imaginario que está en el cuerpo, ¿sí? Y lo que sabríamos también a partir de estudios más epistemológicos es que todos, cuando uno tiene un problema es que ya tiene la solución y la solución está en estos esquemas de respuesta, ¿sí? Por eso eso es lo que se explora, ¿sí? ¿Cómo sería estar diferente? Por eso esta prescripción de 6 a 9 de la mañana vas a hacer como si estuvieras en el 4, pues ya lo estás poniendo acá, ¿no? Como en esa parte final, ¿sí? De sus respuestas, ¿sí? Te estás ahorrando como todo este largo proceso que llevaría el que pues, se diera cuenta y la infancia y la regó, pero le dijo y el camino universitario de la psicoterapia larga y que no por ser larga quiere decir que sea mejor. Pues, al contrario, ¿no? Es terapia larga que no tiene ni pies ni cabeza porque no hay una reflexión sobre esos procesos, ni por qué es larga, ni por qué hay que hablar del insight, ni por qué es más importante el pasado y la infancia. O sea, solo es lo que les dijeron que hay que hacer y lo van repitiendo y lo van reproduciendo y pues ahí más o menos la van librando, ¿no? Pero bueno, pues por el contrario, por eso es que hemos dicho que este modelo pues está basado en evidencia y en investigación, porque ha ido integrando distintas maneras de plantear el problema clínico o los problemas de la clínica. Entonces, bueno, y ya por último, porque ahora sí se me fue el tiempo, sería pues que tendríamos el 10, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería un 10 para ti? Pero lo más importante, bueno, que es eso otra entrada posible, ¿no? Y habría otra que ya sería como para sesiones intermedias finales, ¿cómo sería recaer? ¿Sí? Oye, mira, pues empezaste en el 3
Y ahorita ya estábamos en el 9, pues increíble, ¿no? Ya el 10, pues no hay que llegar, ¿no? Porque pues no tampoco es que sea de 10 esto, ¿no? Pero más bien dime, ¿cómo sería bajar de nuevo? Ya no digamos al 3, ahora por ejemplo un 2, ¿sí? ¿Cómo sería recaer? ¿Cómo sería reponerte del 2? ¿Sí? De tal suerte que no, obviamente eso se le llama o lo han llamado prevenir las recaídas, que es interesantísimo, ¿no? Anticipar los fracasos, ¿sí? Entonces, o también estás tipo de Jay Haley, ¿no? O sea, pues, mi terapia suele ser mala, por eso si estamos en el 3, yo creo que es lo más que podemos hacer con mi terapia es llegar al 4. Una vez que estemos ahí, pues ya no tengo mucho más que ayudarte, ¿sí? Entonces, como que al menos logran hacer ese 4, pero pues muchas veces hace que la persona de más, ¿sí? Pero sobre todo, en términos de beneficios, que es como se llamaba la sesión de hoy, hay que tenernos en cuenta que la terapia universitaria maneja una gráfica así que es la de la economía neoliberal, básicamente, ¿no? Que es ganar, 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 ganar y es éxito, ¿no? Pero bueno, eso solo sucede en una clase de economía neoliberal, ¿no? Por el contrario, si hacemos modelos, mapeos, reflexiones, investigaciones más realistas, podríamos ver pues, que realmente las figuras, sí, pueden ser como una cosa así, ¿no? Entonces, no se trataría de como siempre estar subiendo, ¿no? ¿Sí? Sino se trataría de poder tener otro tipo de interacción, ¿sí? Cuando haya subidas y cuando haya bajadas, ¿sí? No es evitar esas figuras, sino más bien poder reaccionar diferente. Y ni siquiera te garantiza que no vayan a suceder. O sea, eso más bien se presupuesta con esto de prevenir las recaídas, se presupuesta pues que va a suceder, ¿sí? Pero es más bien eh, variar, ¿sí? La reacción o lo que nosotros decimos, la capacidad de gestionar los problemas. Eso es lo que en realidad se trabaja. Cómo, cómo gestionar diferente los problemas, cómo poder reaccionar diferente, más no que no haya problemas o como que no pueda haber recaídas, ¿no? También con esta idea de que la recaída en Occidente es vista como que un retroceso, no sirvió la terapia y por el contrario, pues, nosotros decimos, bueno, ¿cuánto te tardaste en recaer? 6 semanas. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que 6 semanas puedes estar sin el consumo o sin el problema, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué dirías que pues al menos este proceso te sirvió para ver que 6 semanas puedes estar haciendo las cosas diferentes? ¿Qué cosas hiciste diferentes que no hacías antes? ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer 6 semanas sí y un día no. Sí, y otro, 6 semanas sí y un día no. 6 semanas sí y un día no. Y ya luego se puede hacer 7 semanas sí y un día no. Pero para que esto sucediera 7 semanas sí y un día no, pues ya son 2 meses. Entonces, fíjense, ahí ya nos tendremos que ver dentro de 3 meses, por ejemplo. Pensando que ya se habrían pasado algunas 3 o 4 sesiones donde se han trabajado cosas, entonces pues ya después ya pues, tengo que ver 2 meses para que probemos el experimento de las 7 semanas, si no, ¿cómo? ¿Sí? Y cosas así, donde se van espaciando las sesiones para que también, obvio, pues sí pueda los consultantes trabajar cosas, pero también para no dar esta sensación de que hay que estarnos viendo, 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 porque entre más nos veamos, los efectos van disminuyendo. Acuérdense de eso. Y bueno, Eh, aquí entonces, ya nada más dejo este. Si dice empeoramiento, sí. Ahí está, ¿no? Lo del empeoramiento, que ya lo estamos comentando, y pues lo que estuvimos diciendo, estos 3 niveles del modelo, cuerpo, emoción, cognición. O sea, imaginería, afectividad, conectan estos, y la cognición son los esquemas mentales, también los conceptos, ¿no? El concepto, ¿sí? Siempre hay respuesta, hablamos al argumento de la represión, la experiencia emocional correctiva, lo más nuestro es lo menos nuestro, ya que estamos hechos de una colección de la otredad, la inteligencia, aquí me equivoqué, la inteligencia de no pensar, la inteligencia del cuerpo, no hay correspondencia entre emoción y cognición, la desgeneralización, ¿no? Y vemos el argumento duro de la escala. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí.
ya les informamos, déjenme poner aquí esto. Bueno, ahorita les comento, mientras voy a parar la transmisión, muchísimas gracias por su atención, estamos pendientes cualquier cosa, pregúntenos sobre las clases muestra que tenemos, las especialidades que tenemos y pues bueno, ahí en la propia página de Facebook, de Instagram, de YouTube, cualquier cosa que necesiten, está el WhatsApp, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por su atención.